En la despensa de los miembros de la Peña El Sol siempre hay un pernil de cecina y una ristra de chorizos dispuestos para su degustación con un buen trago de vino, mientras se comparten veladas recordando los resaques. Pues han pasado 5 días y ahora vamos a sacarlas de la sal para lavarlas y ponerles todos los ingredientes que hace falta. Después de 5 días, bajo el peso de una piedra que ha ayudado a expulsar el agua y todas las excrecencias de los jamones, la sal ha penetrado por toda la carne. Están bien, ya están bien curadas. Sí. Ahora las vamos a poner, las vamos a lavar y luego les pondremos una picada de ajo, vinagre y luego le pondremos especia y pimentón y a colgarlas a que se sequen. Las tendremos allí sobre 3 meses y luego a comerlas ya. Si no se quita la sal, pues luego al comerla no se podría comer desalada. Toda la sal que está aquí agarrada, pues hay que quitarla ahora, porque ahora la sal ya se ha puesto por toda la carne y así será una cecina pues muy buena. Jacinto prepara el adobo, que consiste en una mezcla de ajo picado, vinagre, pimienta y pimentón rojo. Ya. Hay que ponerla siempre por la parte esta de arriba para que penetre bien por todo. Solo por este lado. Todo esto, pues bien, para que así tome bien. Aquí penetra mejor que por la otra parte, de arriba. Esto le da un sabor muy bueno. Le quita todo el sabor de jabalí. Una vez impregnados los perniles con el adobo de ajos y vinagre, hay que espolvorear la pimienta blanca y la roja por encima de la carne. Pues esto ya está. Pues ahora las vamos a dejar aquí sobre 2 horas para que se tome bien antes de colgarla, para que no se caiga todo lo que hemos puesto de los ingredientes, y luego las colgaremos con la tela mosquitera y que se seque. Ahora vamos a colgar la pierna, que la tendremos 3 o 4 meses para que cure bien, y luego le pondremos la tela mosquitera, porque si no irá la mosca. Ahora solo falta que los ingredientes del adobo penetren poco a poco por la carne, curándola y dándole sabor. Jacinto cuelga los perniles en la falsa de la casa, que es un lugar fresco y ventilado, para que se oreen. La beneficiosa acción del aire de esta zona de la sierra terminará de secar la cecina y darle el toque final de sabor. Vamos a hacer chorizo. Vamos a preparar todas las cosas que necesito. Que una es pimiento picante, pimiento dulce, ajo, laurel, sal, pimienta negra, vinagre y pimienta blanca. Bueno, pues ahora vamos a cortar la carne a trocitos pequeños porque así nos cuesta menos. Esto es de la pierna del jabalí, que es muy gustosa. Carmen, la guisadora de la Peña El Sol, se ocupa con Jacinto de elaborar los embutidos. Como la carne del jabalí es muy fuerte, hay que mezclarla con magro de cerdo para que la suavice. Ahora vamos a remover muy bien la carne con el tocino, pero muy bien. Y se la voy a echar a Jacinto en la capoladora, pero cuando yo lo tenga bien mezclado todo, porque si no, pues saldría uno con mucha grasa y el otro con menos. Una vez troceada la carne y mezclada en el terrizo, hay que triturarla. Para esta tarea se utiliza la capoladora, una pequeña máquina con una cuchilla interior que corta la carne y la expulsa a presión por unos agujeros. La mezcla de carnes resultante se recoge en otro recipiente. A ver, un momento. Cojo esto que ya lo tengo lleno y me lo pongo en este terrizo. Después, Carmen prepara el adobo machacando en el mortero el pimiento picante y el dulce, los ajos, el laurel, la sal, la pimienta negra y la blanca y finalmente el vinagre. Y ahora cojo el vinagre. El vinagre es muy importante en el adobo. Y ahora toda esta mezcla que hay aquí, yo la tiro ahí. Voy haciendo esto. Y ahora
hay que darle una buena paliza. Y va cogiendo el color. Para que la carne coja el sabor y el color del adobo, hay que revolver la pasta con fuerza y con paciencia. Dentro de un rato esto vuelve a coger el color ese rojizo que tiene el chorizo, pero hay que dejarlo un poco, hay que dejarlo un poquito de reposar. Ya está condimentada la masa para los chorizos y hay que dejarla a reposar para que macere con el adobo. 1 hora después, la carne picada y adobada ha tomado el color rojizo del pimentón y ya se puede embutir. Como funda para la pasta, se utiliza la tripa de cerdo remojada antes en agua caliente para que dilate. Cambiando el mecanismo de la máquina, la función de capoladora se ha transformado en embutidora. Una vez enfundada la tripa en el embudo, Carmen ata el extremo para que no se escape la masa. Mientras Jacinto se encarga de presionar la masa con la máquina, Carmen trata de que la tripa no se reviente por la presión. Cuando ya está llena, se ata el otro extremo, evitando que entre aire en la carne, lo que podría estropearla. El consumo de los chorizos puede hacerse directamente friéndolos en aceite, o bien se suelen conservar dejándolos a orear junto a la cecina para su consumo en seco a lo largo del invierno. Carmen Méndez nos va a mostrar los secretos para cocinar un buen jabalí con manzana y el solomillo de jabalí con alcaparras. Vamos a hacer jabalí con manzana y tengo puerro, apio, manzana, pimiento, cebolla. Tenemos el vino, la nata, la ñora, el vinagre, la sal, la pimienta, la nuez moscada y el ramillete de hierba que lleva tomillo, laurel y perejil. Ahora tengo que traer el fuego para aquí. Con esta pala que tengo, me traigo el fuego para aquí. Y ahora voy a poner las estrebes. Y ahora lo primero que hago, cojo una perola que tengo aquí. Y tengo aquí agua para poder escaldar. Bueno, como el agua ya la tengo hirviendo y la cebolla ya la tengo pelada, vamos a empezar a escaldar el jabalí. Pongo la cebolla, la hierba y un chorritín de vinagre y un poquitín de sal también. Y ahora pongo el jabalí. Poquito rato porque está muy tierno, muy bueno. Ahora voy a tapar la olla y lo vamos a dejar hervir unos 20 minutos. El jabalí ya lo tengo cocido. Ahora voy a apartarlo del fuego. Y ahora vamos a sacarlo. ¿Y huele más bien? ¡Qué bien huele! Que huele que alimenta. 1. 2. Bueno, vamos a sacar esto ya. Ya no queda más. Ahora voy a retirar la olla y voy a... Ahora cojo las estrebes y las saco de aquí. Bien, vamos a poner esta sartén. Vamos a echar un poquito de aceite. Y ahora, mientras se calienta, yo voy a hacer trozo esto, que es lo que más me... Y lo echo volando para después ponerle todas las verduras. Uy, qué bueno y qué tierno. Y los hacemos a taquitos. Los corto así triangular porque se pone más pronto tierno. Este es el lomo de jabalí. Esta es de jabalina, que es mucho más sabrosa y más tierna. Claro, esto es.
Bueno, vamos a echar esto. Ahora voy a poner el apio, lo primero. Pongo el pimiento. La cebolla. Vamos a poner. Ya tiene un poco de verdura, ahora solo me queda el ajo el puerro, que es muy bueno. Ahora lo corto bien chiquitín, para que se me haga pronto, como ya he puesto la otra verdura. Y ahora lo echaré a todo sequito allí, que tengo que poner todavía. ¿Ve? Esto ahora. Uy, ya va cambiando de color. Pues ahora voy a poner eso, un poquitín de pimienta, poquita, pero ya está, un señalín. Y la nuez moscada. Y el vino. Este vino de Toné muy bueno, ¿eh? Bueno, ahora, mientras esto se me está cociendo un poco, voy a preparar la ñora. Vamos a picar la ñora con la mano, que dice que tienen más sabor, y yo lo puedo hacer. Bueno, vamos a replegar la ñora y la vamos. Siempre se pone un poquitín de sal, pero como yo ya le he puesto a la carne, pues no le hace falta. Venga, ahora voy a echar un señalín, un poquitín de vino. Y ahora lo remuevo. Y esto va ya a la sartén. Vamos a poner la ñora. Ahora voy a poner aquí la manzana, que la tengo cocida, pelada y troceada. Me la pongo aquí dentro de este pote y pongo la nata junta con la manzana. Vamos, ahora la vamos a triturar, la manzana junta con la nata. Ahora saco esto. Bueno, ahora que ya tengo la manzana y la nata triturada, la vamos a poner aquí. Bueno, pues ya tenemos todo aquí. La nata, la manzana, toda la verdura. Ahora con 5 o 10 minutos a comer y ya me diréis vuestro criterio. Voy a hacer solomillo de jabalí con alcaparra y lleva huevo, cebolla, limón, pimiento crudo, puerro, pimientos asados, vino, agua, aceite, por supuesto las alcaparras, un poquitín de pimienta, un poquitín de nuez moscada, sal y solomillo de jabalí. Y lo primero que hago es poner el aceite. Después pongo el solomillo extendido.
muy extendido para que se haga todo de vez. Y lo ponemos al fuego. Saco un poco para afuera esto. Y ahora le echo el agua, antes de nada, con el aceite. Y el vino. Después cojo el pimiento. Ahora tengo el pimiento ya, lo hago en dos mitades. Pues ahora quito el corazoncito este del pimiento y en dos mitades lo pongo. Una y dos. Y lo muevo así de un lado para otro. Bien. Ahora cojo el puerro y lo parto también en dos. Y lo vuelvo a poner igualmente que el pimiento. Lo vuelvo a mover. Y me cojo la cebolla. Igualmente. Ahora le pongo la cebolla. Una y dos. Voy a poner un poquitín de pimienta. Y un poquitín de nuez moscada. Y sal. Bueno. Ahora esto lo tenemos que dejar un cuarto de hora o 20 minutos. Para que se consuma todo el suco de la verdura. Y después continuaremos con el huevo duro, el limón y las alcaparras. Ahora pongo un poquitín de caldo de pollo, y para que tome más justo el solomillo y no esté tan seco. Bueno, ahora esto parece que tiene buena cara, lo voy a pinchar. Si no sale suco, caldo quiero decir, es que esto va a estar volando. Bueno, esto como ya está bastante tierno, ahora lo que voy a hacer va a ser quitar toda la verdura. Toda. Voy a sacar estas verduras para hacer un arroz. Que verás, sale bueno, También se puede aprovechar, para esto. Bueno, ya tengo la verdura fuera y ahora voy a apartar esto un poco para que no se me queme. Echo un poco para allá. Bueno, vamos a ver, tengo aquí 2 huevos, 3, como ya ven, los parto en 4 trozos. Bueno, ya, pongo 1 y medio y ahora voy a coger las alcaparras. La pongo en dos mitades, y ahora todo va así. Ahora tengo un limón aquí. Y voy a ponerlo dentro del mortero. Vamos a terminar con esto para que haga un chuchú. ¿Ves? Eso es. Voy a mover un poco. Bueno, para voy a echarle este poquito de caldito de pollo que tengo ahí. Ahora tiene que estar 5 minutitos
Bueno, como ya lo tenemos a punto para sacarlo en la plata esta, lo vamos a sacar ahora mismo. 1, bueno, ¿ves? 3, voy a sacar este y ahora tengo aquí un cucharón que voy a ir poniéndole así por encima. Lo ponemos así un poco separado. ¿Ves? Pero ya no más, ¿eh? Ahora lo ponemos aquí. Cogemos el pimiento, que ya está asado y todo, y lo vamos a poner así. ¿Ves? A tira. Lo vamos a poner así, uno en cada tira. Aquí otro. El pimiento por eso siempre se asa antes, para que esté ahora frío y se pueda trabajar bien con él. Bueno, ahora ya este es el último retoque y ya está mi solomillo con alcaparra terminado. Así que a comer, y la persona que lo haga, buen provecho. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.